Bueno, la semana pasada, sí, vimos tejidos, sí, algunos que son tejidos llamados primarios, sí, porque están presentes en una planta que o es herbácea y solo es, digamos, que vive una temporada y muere, sí, cuando termina esa temporada. Puede ser anual o puede ser a lo sumo bianual con toda la furia. eh, o simplemente ser de verano o ser de invierno, y bueno, vivir en esos momentos. Esa planta es herbácea y nada, solo tienen los tejidos primarios, ¿sí? Que son el parénquima, el procambium, sí, que ahora vamos a ver, que es de conducción, eh, epidermis, ¿sí? Colénquima y por ahí algo de esclerénquima, pero hasta ahí va a llegar. Y también tienen esto, obviamente, las monocotiledóneas, que, que, que la mayoría son hierbas casualmente, y muy pocas son de tipo arborescente o arbustiva. Eh, Algunos casos nada más, como las palmeras, ¿sí? O alguna que otra, que pueda llegar a tener un porte un poco mayor. Una agave. Pero bueno, el resto de las plantas, ¿sí? Que tienen ya un porte mayor, ¿sí? Que son las dicotiledóneas, la gran mayoría. Bueno, no la gran mayoría, pero un buen porcentaje de dicotiledóneas. Las gimnospermas, ¿sí? Van a tener, ¿sí? Tejidos de tipo secundario. Y los tejidos de tipo secundario, ¿sí? Son aquellos que van a aparecer en la planta cuando la planta cumpla un año más de vida. Cuando tenga más de un año de vida, esa planta va a pasar a tener tejidos secundarios. En toda su extensión, no. Siempre va a haber tejidos primarios en la parte de la planta que brote. O sea que un árbol, ¿sí? Va a tener tejido secundario en los macroblastos y tejido primario en los braquiblastos, ¿sí? Porque esos braquiblastos van a brotar, ¿sí? Para dar el crecimiento del año o el crecimiento del momento, ¿sí? Dependiendo si el árbol es, ¿sí? Caduco o perenne. Si el árbol es caduco, bueno, va a tener un crecimiento del año. Y si el árbol es perenne, va a ir creciendo eh, a cada momento, un poco más, un poco menos, pero bueno, siempre va a ir teniendo partes con tejidos primarios y secundarios activos, ¿sí? Entonces eso tiene que quedar bien claro, que va a haber tejidos primarios y tejidos secundarios, ¿sí? Así que bueno, a la vez pasada habíamos dejado acá en conducción, habíamos terminado lo último con el tema de esto, ¿sí? Lo que era la epidermis, diferentes tipos de epidermis, y habíamos ahora empezado con conducción, ¿sí? Entonces teníamos, ¿sí? El xilema primario y el floema primario, y también xilema secundario y floema secundario, porque la planta conduce, digamos, sustancias, sí, elaboradas, llamada también savia, ¿sí? O fotoasimilados, y también conduce agua y nutrientes minerales, ¿sí? Sales minerales. Entonces, el agua y las sales minerales van por el xilema, y la savia elaborada o simplemente savia o fotoasimilados, ¿sí? Van por el floema. Entonces, ¿qué pasa con el xilema primario? Está dividido en dos tipos, el protoxilema y el metaxilema. Ambos se van a suceder uno a otro en el crecimiento primario. El protoxilema aparece primero, ¿sí? En los primeros estadios o estadios de cuando es plántula, ¿sí? Y está en completo crecimiento, y las primeras etapas cuando ya pasa a ser una plantita. Y el metaxilema va a acompañar a esa plantita hasta que cumple el año de vida. Una vez que cumple el año de vida, ya es reemplazado por el xilema secundario, ¿sí? Que es típico de gimnospermas y angiospermas dicotiledóneas, ¿sí? Por otro lado, fíjense, ahí tenemos el floema primario, que también va a estar dividido en protofloema y metafloema, ¿sí? Lo mismo, el protofloema va a estar junto al protoxilema
en los primeros estadios de la plántula, ¿sí? Hasta que es un poquito planta, y luego cuando la planta ya tiene un porte y ya tiene ya hojas verdaderas, tallo, todo, bueno, hasta el primer año de vida va a estar ese metafloema. Luego va a ser reemplazado por el floema secundario, ¿sí? Y también es típico de gimnospermas y angiospermas dicotiledóneas. ¿Esto por qué? Porque las monocotiledonias, ¿sí? Eh, no tienen un xilema tradicional, tienen un xilema anómalo o diferente, o a veces ni siquiera tienen xilema, ni floema, ¿sí? A ver, secundario, primario sí, pueden llegar a tener. Entonces, ¿sí? Visto ahora, vemos los cortes, ¿sí? Cortes que vamos a ver en el laboratorio, ¿sí? Quizá estos los vean en la clase de repaso, o mejor dicho, en el curso de microscopía que van a tener con la gente de laboratorio, quizá no. Yo les voy a pedir si pueden mostrarles cortes vegetales, aunque sea para que los tengan en vista. Y la próxima clase que tengan conmigo, sí, en el laboratorio, y si los vamos a ver, van a estar conmigo. Entonces acá tenemos dos cortes que vamos a ver en el labo, uno de monocotiledonia, otro de dicotiledonia, ¿sí? Y son bien diferentes, ¿sí? El de monocotiledonia, sí, a ver la gente que rindió el parcial, qué característica tenían, sí, la disposición de los haces o de los, digamos, la parte vascular en una mono y una dico, una diferencia típica en ambas. En la DICO estaban dispuestos radialmente Bien, muy bien. Y en la mono, y esparcidos. Dispersos. muy bien, dispersos, ¿sí? Eso es lo que se puede ver, ¿sí? Están acá, ¿sí? En el caso de la dico, formando, ¿sí? Un disco interfascicular, ¿sí? Tienen ahí fascículos chiquititos, ¿sí? Que luego se van a unir para formar un anillo de crecimiento. Pero mientras es crecimiento primario, van a estar formando haces vasculares, como se ve ahí, cordones. Y en la mono van a estar esos cordones dispersos por todo lado y son más chiquititos, ¿sí? Y tienen esa cadita como de Spider-Man en el mono. En cambio, en dico tienen como ese sanguchito que se ve ahí. Entonces, en mono, ¿sí? Lo que se va a ver, tenemos esos agujeros grandes, esos redondeles grandes, esos pertenecen, sí, al metaxilema, ¿sí? Al metacilema. El metacilema es ese. Y después tenemos más chiquititos, ¿sí? Más chiquititos, que van a ser, ¿sí? Ya el protocilema, ¿sí? Son más chiquititos y más engrosadas las paredes. Y el floema está hacia arriba, ¿sí? Lo que vendría a ser la frente del Spider-Man, ¿sí? Que tenemos ahí. Ahí tenemos el floema. Y después tenemos casquetes, ¿sí? De fibras, ¿sí? Esclerenquimáticas. Esos casquetes, eso bien rojo que rodea todo el ala, son fibras esclerenquimáticas que le dan, ¿sí? Sostén, que le dan rigidez a esa monocotiledonia, y son las fibras que uno después, claro, agarra y puede hilar, o puede coser o puede hacer cosas con esas fibras. Las dico que tenemos al lado, ¿sí? Fíjense, es bastante diferente la vascular. Tiene un casquete de fibras también que anclan a la vascular a la epidermis. En el medio tenemos una capita de células de corteza. Y después tiene una epidermis multiestratificada con varios estratos celulares, ¿sí? Varias capas. El casquete de fibras, ¿sí? Y enseguida el casquete de fibra va a estar el floema abajo. El cambium ahí en el medio con células isodiamétricas más aplanaditas. Y enseguida vamos a tener ahí, sí, el metacilema y después el protofloema, el protocilema, ¿sí? Es lo que vamos a tener ahí inmediatamente, en las regiones que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que dibujarlo, de señalarlo, yo tengo que hacer una línea por acá, ¿sí? Esta línea, por acá, estaría, ¿sí? El cambium. En realidad este es el procambium, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Es el metacilema, que está más engrosado, más chiquito, y esto sí es el protofloema, el protocilema.
Lo mismo va a pasar de este lado. Acá tenemos el metafloema, ¿sí? Y el protofloema hacia afuera. ¿Y esto por qué? Porque el metaxilema y el metafloema se crearon últimos, entonces están más cerca del meristema, ¿sí? El tejido meristemático que es, ¿sí? El cambium, ¿sí? El meristema procambio, en este caso primario. Va a crear primero lo proto, que está hacia afuera, fue lo primero que creó, y luego, ensanguchado en el medio, va a quedar el meta. Y el casquete de fibras arriba, sosteniendo y dándole rigidez también. Y acá va a pasar lo mismo, digamos, en las monos. Solo que nada más vamos a tener, sí, protoxilema y metaxilema y protofloema y metafloema, pero no tenemos tejido secundario, no va a haber una segunda acá. Entonces, todo esto, sí, que está acá, sí, va a ser el proto y metafloema, y acá, estos tres, ¿sí? Van a ser, ¿sí? El proto y metaxilema. ¿Sí? Y esto que está acá, como he dicho antes, son casquetes de fibra. Eso, esto y esto que va por afuera también son fibras. ¿Sí? Están ahí eh, ayudando al sostén. Entonces, cuando empezamos a ver diferentes tipos de plantas, ¿sí? Lo que se logra vislumbrar es que hay diferentes maneras y formas de disponerse esos haces vasculares en las monos, básicamente. Digo, en las dico, básicamente. En las dicotiledonias va a ir cambiando la forma en que se van a disponer, ¿sí? En que se van a ir eh, reagrupando o agrupándose. Y a su vez también es diferente la forma que tienen los haces vasculares, ¿sí? Entonces podemos tener, como ven a la derecha y arriba, ¿sí? Cómo se van a disponer los haces, ¿sí? Formando ese cordón. Entonces podemos tener una disposición radial donde el xilema se pone por fuera, ¿sí? Lo rojo, y lo azul es el floema y se ponen por dentro formando, ¿sí? Como radios, ¿sí? Puede ser que la disposición de los haces sea colateral, ¿sí? Y colateral puede ser abierto o cerrado. Cerrado es cuando el procambium que le dio origen se extingue al momento de terminar el haz, y ahí termina el desarrollo de ese haz. Y abierto es cuando queda la franjita verde ahí de procambium lista para seguir desarrollando luego el cambium. ¿Sí? Es un haz colateral abierto. Después tenemos un haz bicolateral. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿sí? Y abierto, bicolateral y abierto, porque tenemos floema en ambos lados y en el medio un xilema. Y por último tenemos, ¿sí? Los haces vasculares que pueden ser concéntricos, donde tenemos anfibasal, ¿sí? Porque tenemos el xilema, ¿sí? Formando como un anfiteatro alrededor de justamente el floema, o tenemos el anficribal, porque es directamente el floema el que forma, ¿sí? Un redonde como un anfiteatro, ¿sí? Como algo que bordea de forma circular al xilema, ¿sí? Estos son los tipos de haces que podemos tener de acuerdo a la disposición, ¿sí? De el xilema y el floema. Ahora, esos haces, que pueden ser de diferentes formas, se van a reunir formando estructuras, ¿sí? Anatómicas diferentes, y esas estructuras anatómicas diferentes se llaman estelas, ¿sí? Una estela se caracteriza por una disposición de los haces vasculares determinada. Entonces debemos diferentes estelas, ¿sí? Algunas son primitivas, porque fueron las que acompañaron a las primeras plantas, y otras son un poco más evolucionadas, son las últimas en aparecer. Entonces tenemos las protostelas, que son las primeras, las primitivas, donde vamos a encontrar aplostelas y plectostelas y actinostelas, por ejemplo, en algunos helechos, en los más primitivos, y también vamos a encontrar actinostelas en raíces, ¿sí? En raíces más que nada de dico, y también en algunas de gimno, ¿sí? Aunque alguna de mono puede llegar también a tener. Y como le dije, plectostela y aplostela vamos a encontrar, ¿sí? En tallos, ¿sí? O en rizomas de helechos. Después podemos tener los que son las llamadas siponostelas,
que se las cree más avanzada por la presencia de la médula. La médula es un tejido parenquimático de relleno que aparece en el centro, ¿sí? Con la evolución. Y tenemos esos 6 tipos, ¿sí? De sifonostelas. En realidad son 5, porque la ustela tenemos 2 tipos de ustela diferentes. Y entonces tenemos una sifonostela ectofloica, donde el floema va por fuera del xilema y forma un anillo concéntrico alrededor de la médula. Anfifloica, porque tenemos xilema en el medio y floema. Y dictiostela. La dictiostela, sí, también son haces, sí, que pueden ser, en este caso, sí, anficribales, pero que forman ya, sí, una suerte de haz vascular. Porque forman como una especie como de cordón, no cordón, pero como una línea bastante parecida a un cordón. Ahora, las sifonostelas más avanzadas son las eustelas, que están ahí, que forman verdaderos cordones y que tienen médula. ¿Sí? Y tenemos la eustela primaria, que está ahí arriba, con cordones, y la eustela casi ya un crecimiento secundario, donde casi se forma ya, ¿sí? El cambium, ¿sí? Fascicular, forma fascículos. ¿Sí? Y por último tenemos la tactostela, que es una eustela también, pero es la de monocotiledones, ¿no? Con haces dispersos, ¿sí? Que pueden ser colaterales, abiertos o cerrados. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una teoría, ¿sí? Que explica justamente cómo es la disposición de los haces. Es una teoría, ¿sí? Pero queda en el lapso de teoría, no puede pasar a ser una, ¿sí? Ley o algo que se cumple en todas las plantas. Se cumple en muchas plantas, pero no en todas. Hay teorías que van a explicar la disposición de los haces para otras plantas donde no se cumple esto. Pero eso se cumple en la gran mayoría de las plantas con las que trabajamos. ¿Sí? Entonces, las raíces van a tener actinostelas. Los tallos van a tener eustelas, que pueden ser, sí, con cordones o con fascículos enteros, o una tactostela, las monos. Después de hechos pueden tener las otras, ¿sí? Protostelas o eustelas, perdón, o sifonostelas de tipo ectofloica, anfifloica o dictiostela. Sí, podemos encontrar en el hechos eso. Bueno, y ya pasando a el xilema directamente y el floema, ¿sí? A ver cómo trabaja ¿sí? El procambium y después el cambium, que es el que aparece en una segunda etapa, reemplazando a ese procambium, reemplazando lo que son cordones a formar el anillo de crecimiento, típico de los árboles con los que se cuentan los años. ¿Sí? Entonces, este cambium tiene una manera muy particular de dividirse, porque imagínense que el cambium tiene que dar desarrollo al xilema para que la planta crezca en altura, pero también crezca en diámetro, en grosor. ¿Sí? Es un meristema lateral, no axilar, lateral. Entonces hace que la planta crezca en altura también, pero acompañando al meristema, ¿sí? Al ápice caulinar, ¿sí? Que hace también que la planta crezca en altura. Pero este va acompañando, estirando, ¿sí? Las células. Entonces, para que un árbol o una planta con crecimiento secundario crezca en grosor y en altura, tiene que tener diferentes tipos de divisiones celulares. Algunas son, ¿sí? Paralelas al eje de la planta, otras son, ¿sí? Eh, oblicuas, y hay otras que son directamente transversales al eje de la planta, y tienen nombres así, clinales, anticlinales, ¿sí? Periclinal, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo es la división, si la división es apaisada o a lo largo, ¿sí? Del eje, de la célula o de la planta. Entonces, una va a dar crecimiento para que el cambium se estire, o sea, el xilema se estire hacia arriba, y otra va a dar crecimiento en grosor. Y se van combinando de los dos tipos de divisiones. El cambium va siendo una cada
cierto tiempo y va dando diferente. Y ese cambio, las células que va dando se van a ir diferenciando con el tiempo para dar células cilemáticas o floemáticas y a su vez diferentes tipos de células cilemáticas, porque hay diferentes tipos de células cilemáticas. Hay fibras cilemáticas, hay radios cilemáticos que es parénquima y hay vasos, elementos de vaso que ahora vamos a ir estudiando y aprendiendo. ¿Sí? Diferentes tipos de células que van a componer el tejido llamado ¿sí? Xilema. Y lo mismo va a pasar con el floema. Hay diferentes células que van a estar componiendo el tejido llamado floema. Y ahora vamos a ver esos tipos celulares, cuáles son. Y cuando vayamos al laboratorio, la idea va a ser tratar de mirarlos, de verlos. No pretendemos en la cátedra que ustedes sean expertos, porque la realidad creemos que no van a ser muchos los momentos donde ustedes verdaderamente, después, una vez que se reciban, tengan contacto con este tipo de, o esta rama de la botánica, ¿sí? A ponerse a estudiar cómo es el cambium de plantas que todavía no se los conoce. Pero bueno, deben de saber la información, deben tener la información de cómo es, por lo menos, y que hay diferentes tipos de divisiones, que hay diferentes tipos de células, y que el año de vida de la planta, cuando cumple ese año y va a pasar al segundo, se forma el anillo de crecimiento. Ese cambio que era interfascicular, que estaba entre los diferentes fascículos, ¿sí? Se activa y forma el anillo de crecimiento. Y pasa a ser el cambio fascicular. Entonces, estos son algunas fotitos muy lindas de lo que podemos llegar a ver, ¿sí? Floema y xilema secundario. Entonces, ahí vemos, ¿sí? El cambium, son células que se ven muy poco porque la imagen está muy agrandada. El floema secundario, el metafloema hacia afuera, ya aplastado, ¿sí? Aplastado contra ¿sí? la epidermis o ya puede ser directamente el felógeno, ¿sí? Y el xilema secundario también creciendo ya cada vez más engrosado, ¿sí? En la foto A. Y en la foto B, ¿sí? La foto A es de un pino. Y en la foto B vemos ya una dicotiledonia. La dicotiledonia tiene más diferenciación en tipos celulares que la gimnosperma. Tiene más tipos celulares que las gimnos. Las gimnos tienen solo, sí, ahora vamos a ver, traqueidas. En cambio, el cambio, por dicho, xilema secundario de una dicotiledonia no solamente tiene traqueidas, sino que tiene elementos de vasotráquea y los radios más sofisticados y un montón de cosas. ¿Sí? Y ahora vamos a ir viendo. Ese parénquima que se ve hacia adentro es la médula, en el caso de la foto B. Entonces, viendo el floema, empezando con el floema, ¿sí? Tenemos estos dos tipos de células, en angio a la izquierda y en gimno a la derecha, ¿sí? Los esquemas. En cambio, en angio, ¿sí? Tenemos el tubo criboso, que está ¿sí? acompañado, valga la redundancia, por células acompañantes, ¿sí? Y ese tubo criboso tiene placa cribosa. Y ahora voy a pasar a explicar. Entonces, ¿qué pasa? El tubo criboso es una célula que está vacía, ¿sí? Viva, pero vacía, ¿sí? Solo tiene membrana, ¿sí? Y alguna que otra organela puede llegar a tener, ¿sí? Y está vacía porque cumple la función de transportar por ahí savia, ¿sí? Fotoasimilados, tanto en la dirección ascendente como descendente. Y la célula acompañante tiene núcleo y tiene todas las organelas y es la que va a estar comandando la membrana citoplasmática de la célula elemento criboso, de tubo criboso, ¿sí? Y diciéndole para qué lado va a correr esa savia, si va a ir hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Si va a ir hacia el fruto, si va a ir hacia la hoja, si va a ir hacia la raíz, ¿sí? Si va a ir hacia la flor. Eso lo va a ir comandando las células sí acompañantes de acuerdo a las necesidades que tenga la planta. En cambio, las gimnos, fíjense, tienen célula cribosa. No es un tubo, es una célula fusiforme alargada
que se conecta a través de los extremos de esa célula con un área cribosa, ¿sí? Que son pequeños orificios que están conectados por plasmodesmos, ¿sí? Esa célula lo que tiene es que el intercambio, ¿sí? Entre célula y célula es un poco más complicado, hay un poquito más de roce, un poquito más de complicación, entonces la difusión o el transporte de esa savia es más lento, es un poco más, digamos, riguroso en lo que es las gimno que en las angio va más directo, más evolución, ¿sí? Hay un poco más de, como decirlo, un poco, no, no son tan rústicas como las gimno, ¿sí? Tiene un poquito más de detalle. Y bueno, la gimno tiene esa célula albuminosa que cumple una función parecida, pero no idéntica, a la célula acompañante. Entonces, ¿qué características tiene el elemento de tubo criboso? Ahí lo vemos, son vivas a la madurez, sin núcleo ni vacuola, alargadas y se comunican a través de placas cribosas en los extremos. Las células acompañantes o anexas, ¿sí? Son pequeñas, poseen núcleo, están asociadas a un elemento de tubo, ¿sí? A quien dirigen, como dije, ¿sí? Pueden tener también fibras floemáticas que están acompañando al floema, dándole rigidez, que son esclerénquima, y van a tener también parénquima floemático que va a rellenar espacios, ¿sí? Esto con tema floema. ¿Qué pasa? Bueno, ahora después de esto vamos a ver el xilema. Vamos a ver las diferencias que hay entre los vasos y la célula cribosa, ¿sí? Entre angio y gimno. Bueno, ya lo dije. Uno sí es típicamente de gimno y bueno, y helechos. Eh, diámetro mayor, diámetro menor, como dije, más corta, más larga, igual que lo que dije antes, tienen placa cribosa, no tienen placa cribosa, ¿sí? Extremos planos a inclinados, extremos puntiagudos, ¿sí? Y van a estar inclinados siempre. Forman tubos, no forman tubos, ¿sí? Asociadas a células comunes, asociadas a células albuministas, ¿sí? Esas son las grandes diferencias entre el vaso, ¿sí? Elemento de vaso criboso o célula cribosa. Acá tenemos, sí, algunas fotitos del tubo criboso, fíjense que es directamente un tubo, ¿sí? La placa cribosa que se ve ahí, que tiene algunas pequeñas perforaciones, fíjense cómo se ve más lindo en la parte de la imagen de la izquierda arriba, que se ve perfecto la criba, ¿sí? Y en la imagen de la derecha, ¿sí? De hoja de gimnosperma, ¿sí? Se pueden ver las células cribosas también, que tienen esas áreas cribosas que están bien, bien oblicuas, ¿sí? Y que bueno, que cuando la savia tiene que pasar por ahí, tiene que como que doblar un poco para pasar, ¿sí? Tiene que hacer como un giro. En cambio, el tubo va directo. Atraviesa la placa cribosa y va directo, ¿sí? Ahora, el tema xilema, ¿sí? Tenemos también, ¿sí? Traqueidas y elementos de vasos, ¿sí? O elementos de vasotráquea también llamado, ¿sí? Las angiodicotiledonias tienen de los dos, tienen traqueidas y tienen elementos de vasotráquea, ¿sí? Pero las traqueidas son más utilizadas para, como fibra de sostén, ¿sí? En las discos, no tanto para conducir el agua. Como si en gimno lo único que hay son traqueidas, ¿sí? Que van a conducir el agua, y en las gimnospermas más avanzadas, como las netales, como las netópsidas, el género Netum es el más, ¿sí? Representativo, ¿sí? Va a haber unas traqueidas muy parecidas a los elementos de vaso, que serían los protoelementos de vaso, son bastante más achatadas, no son tan largas, son más gorditas, ¿sí? Y tienen casi, sí, una perforación, tienen placas perforadas, son bastante como intermedias, y son como un eslabón ahí entre la gimno y las angios, ¿sí? Las angios dicotiledonias, esas gimnospermas, sí, casualmente, son las netópsidas, ¿sí? Eh, y también hay otro grupo de gimnospermas que ahora no lo tengo en la punta de la lengua y no me sale el nombre, que también
tienen, ¿sí?, estos elementos conductores bastante más novedosos, parecidos a la de las angios. No llegan a ser, pero son bastante parecidos a efedra, ¿sí? Las efedras, los efedraces también tienen, ¿sí?, no solo las netopsias, sino también las efedraces federales, digamos, también tienen ese tipo de elementos parecidos a la de algunas, no todas, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene el elemento de vasotráquea? Son muertas a la madurez, cortas y anchas, pared secundaria engrosada, se comunican a través de campos de puntuaciones simples en los extremos. Y en algunos casos, directamente no hay placa perforada, no hay campo de puntuación, sino que directamente hay un hueco, ¿sí? Es un tubo directamente, ¿sí? También va a haber traqueidas y también va a haber fibras, que son de esclerénquima y parénquima, ¿sí?, de relleno. ¿Qué diferencia tenemos entre elementos de vasotráquea y traqueida? Bueno, principal en conductor en angiospermas, principal elemento conductor en el lecho y gimno, células cortas que forman filas que crean largos tubos, son células alargadas con extremos solapados, diámetro interno grande y paredes más finas, diámetro interno pequeño y paredes gruesas, poro pequeño y más numerosos, poros grandes y menos numerosos, tienen placas perforadas, no tienen placas perforadas, sí, mayor eficiencia en la conducción de agua, menor eficiencia en la conducción de agua, forman tubos, no forman tubos. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre las traqueidas y los elementos de vasodilatación. Acá tenemos, ¿sí?, un esquemita, ¿sí?, que no guarda, digamos, una directa, ¿sí?, digamos, no es que es el tamaño no es real, ¿sí?, no está hecho a escala, ¿sí? Entonces, si tenemos un xilema en un corte transversal de un tallo, lo vamos a ver como la foto, como el gráfico de la derecha. Si tenemos un xilema, ¿sí?, de corte longitudinal, lo vamos a ver como el corte de la izquierda o el del medio, ¿sí? Entonces vamos a ver las células parenquimatosas, que son las que tienen núcleo, las que están vivas, que están entre el medio, ¿sí?, porque van a llevar también nutrientes, alimentos, van a estar ahí nutriendo las células hasta que se mueren, hasta que llegan a la madurez, ¿sí?, las células del xilema. También van a ayudar al floema, le van a llevar alimentos si es necesario. Va a haber traqueidas que van a dar rigidez, fuerza, sostén, ¿sí? Y va a haber, obviamente, elementos de vaso también en el medio que son bien gruesos, de paredes finas, entonces, claro, tienen que estar rodeados un poco de esclerénquima, ¿sí?, o traqueidas para darle esa rigidez, ¿sí?, para que el tallo sea, digamos, una madera que dé algo, digamos, con cierta cantidad de, de, de suficiente, digamos, estabilidad para que no se quiebre el tallo, no se vuelque, ¿sí? Entonces, en gimno, como lo dije hace un ratito, lo que prevalece y lo que hay son las traqueidas. En la gran mayoría de las gimnospermas, menos en las netales y en las esferas, así que hay algo intermedio entre lo que es gimno y ángel, ¿sí? Entonces, ¿qué características van a tener esas traqueidas? Son alargadas y delgadas, paredes secundarias muy gruesas, se comunican a través de puntuaciones simples, areoladas en toda su superficie. También este xilema va a tener fibra cilemática, que son esclerénquima, y parénquima, que va a rellenar. Y repetimos, fíjense, los elementos de vaso solo están presentes en gimno. Y en angio, perdón, en angio y en gimno solo traqueides. ¿Sí? Y acá se puede ver el esquema a la izquierda y a la derecha el corte. Y por último, sí, vamos ahora a ver los últimos de estos, el anteúltimo de los tejidos, digamos, que son adultos y diferenciados, que estos son los tejidos de secreción. Y los tejidos de secreción los vamos a dividir en dos tipos. Unos que son de secreción externa, que lo que van a secretar va a quedar por fuera de la planta,
y otros van a ser de secreción interna, y lo que van a secretar va a quedar adentro, al menos que la planta, bueno, sufra un traumatismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los de secreción externa? Pelos glandulares, los que van a tener aceites esenciales, ¿sí? O sales. Pelos o glándulas nectaríferas, que van a tener néctar. Pelos salinos, que lo dije antes. Pelos digestivos de las carnívoras. Pelos urticantes, ¿sí? Por ejemplo, la ortiga. Entre otros, ¿sí? Y también vamos a tener los hidatodos, ¿sí? Que son estomas, ¿sí? Inmóviles, que siempre están abiertos y que secretan agua líquida. No van a secretar, no van a hacer como la mayoría de los estomas, que sale agua en forma de vapor. Los hidatodos, ahora vamos a ver, son una glándula de secreción externa, ¿sí? Que van a estar secretando directamente agua líquida. Y esto va a ocurrir en algunos momentos, y no en todas las plantas, y no en todos los ambientes. Y después tenemos, ¿sí? Algunos de estos que son de secreción interna, ¿sí? Que van a ser conductos esquizógenos, cavidades lisígenas y tubos laticíferos, ¿sí? O sea, el conducto esquizógeno, ¿sí? Tiene que ver con que se va a formar un tubo que va a transportar sustancias por división celular, ¿sí? Por división celular. Y van a, por ejemplo, llevar la resina como las angiospermas, ¿sí? Pues es un ejemplo de un tipo de conducto esquizógeno. Se forman por división celular. En cambio, las cavidades lisígenas es un conducto que se forma luego de la muerte celular o la apoptosis de células gracias a un traumatismo, ¿sí? O sea, hay un traumatismo, hay una ruptura y se rompen las células para liberar una sustancia, ¿sí? Por ejemplo, si las cavidades secretoras de los cítricos, ¿sí? Las naranjas, los pomelos, y cuando nosotros agarramos y cortamos la naranja, rompemos eso y sale para afuera todo el material que se rompe la célula que cortamos o quebramos, ¿sí? Ya sea de la hoja o sea del mismo fruto, ¿sí? De estos esperidios. Y los tubos laticíferos y isoconductos unicelulares o pluricelulares que van a llevar látex, obviamente. Y acá tenemos, sí, la higuera, el gomero, la euforbia, ¿sí? Y estos, fíjense que tienen muchas sustancias de metabolismo secundario de las plantas, ¿sí? Muchos metabolitos secundarios metabolitos secundarios del metabolismo secundario, ¿sí? Valga la redundancia. Y ahora vamos a